Buenos días, el Señor le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que la bendición de Dios y la promesa del Señor se vean cumplidas en cada uno de ustedes en este día. Y saludarles y bendecirles en el nombre de Cristo Jesús. Y llegar llamar su atención y llegar a sus casas con la intención de compartir rápidamente una cápsula de fe, un mensaje que Dios nos da, algunas reflexiones que Dios nos permite hacer con la intención solamente de bendecir su vida y que el nombre de Cristo Jesús, el nombre de nuestro Dios, sea exaltado sobre cada cosa. Cada una de las cosas que hacemos para Dios son oportunidades maravillosas que Dios nos da. Son momentos que tenemos que agradecer eternamente a las personas que nos dan a Dios primeramente por darnos el placer o darnos la posibilidad del placer infinito de servirles por un momento, de tratar de retribuir un poco a la grandeza y a las cosas que Dios hace en nuestras vidas día a día. Y después agradecer en segundo lugar a las personas que nos dan la oportunidad de hacer esto en una congregación o con algunos hermanos. Darle la oportunidad al Espíritu Santo de que entre en nuestras vidas de una forma especial a través de su palabra, a través de su promesa, a través del cumplimiento de su palabra y de sus promesas en nuestras vidas. Decirles que en esta mañana que quiero compartir algo bien breve. Voy a estarles hablando de un hombre de Dios que se vio envuelto en muchos problemas, en muchas dificultades, que lo trajeron a vivir un grupo de circunstancias en su vida en las que se sintió de alguna forma igual que nos sentimos nosotros, que nos podemos sentir nosotros día a día. Yo no sé si en este momento usted está pasando por situaciones de gozo, de alegría, de satisfacciones, de orgullo, o quizás esté pasando en este momento por momentos de tristeza, de angustia, de dificultades, de tormentos en su vida. Las situaciones por las que usted esté pasando en este momento yo las desconozco, pero Dios las conoce. Y quiero alentarle en esta mañana, quiero decirle a través de este mensaje que quiero compartir brevemente con ustedes que Dios está con nosotros. De que no importa la dificultad o no importa la situación por la que usted esté pasando, Dios prometió estar con usted y lo está. Lógicamente, la vida de un cristiano no es una vida eternamente de felicidad, ni es una vida completamente de cosas buenas nada más. Tenemos que pasar por circunstancias y dificultades en nuestra vida. Jesús mismo dijo, en el mundo tendré aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero hay una cosa que quiero recordarte. También prometió estar con nosotros desde ahora y hasta el fin del mundo. Cuando Dios dice que voy a estar contigo desde ahora y hasta el fin del mundo, es que no te va a abandonar nunca. Y Dios no es de las personas que abandona el barco cuando hay problemas. Dios no es de las personas que te abandona cuando estás pasando por una dificultad. Al contrario, Dios es el que está a tu lado, luchando y peleando por ti en cada una de las dificultades o situaciones que estamos pasando por nuestra vida. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, Dios nos narra, su palabra nos narra una circunstancia o un pequeño hecho por el que pasó un hombre en el que se vio envuelto en una situación donde no vio la salida. Yo quiero hablarle en esta mañana de Moisés específicamente. Quiero hablarle de un hombre que Dios llamó, de un hombre que Dios escogió entre muchos desde antes de nacer. Ese es el caso suyo y es el caso mío. Dios nos escogió. Nosotros no llegamos a Dios por casualidad. Nosotros no estamos en la lista de los miles y millones de personas que oyeron de alguna manera a Jesús y no le siguieron. Nosotros no estamos entre las personas, gracias a Dios, que oyeron que Dios hace milagros y no creímos. Usted y yo estamos en la lista de personas que oímos la voz de Dios, le escuchamos y le seguimos. Que no nos fue siempre bien, que tenemos problemas, que tenemos circunstancias, que ahora mismo podemos estar pasando por un problema más grande que nosotros. Pero una cosa sí sabemos que el Dios en el que hemos creído nos va a sacar de las circunstancias,
porque junto con la prueba viene la salida. Dice la palabra de Dios que Dios no echa vino en odre viejo, porque a la larga el vino se derrama, ni pone remiendo de tela nueva en ropa vieja, porque la nueva ala de la vieja y termina rompiéndose. Dios nos prepara. Dios te prepara y te hace odre nuevo cada día y te hace vestidura nueva cada día. Dios no te remienda. Dios no hace cosas chapuceras. Nuestro Dios es un Dios perfecto. Es un Dios de detalle. Es un Dios que se glorifica en nuestras vidas cada día. Por eso es que pasamos por circunstancias. Por eso es que pasamos por adversidades en nuestra vida. Yo quiero hablarles de este hombre que le decía, y es Moisés. Moisés fue escogido para sacar y guiar el pueblo de Dios a través del desierto y llevarlo a una tierra prometida. Tierra prometida que Dios había prometido. No lo había prometido el faraón, no lo había prometido Moisés. Dios lo había prometido. Aunque Moisés dudó muchas veces de este llamado y tuvo miedo y enfrentó dificultades, se decidió a hacerlo porque le creyó a Dios. Cuando le creemos a Dios, Dios nos mete en dificultades y en circunstancias, pero nos da la salida. Hace algún tiempo, todavía en Cuba, estamos pasando por un momento de zozobra en nuestra vida. Un momento en el que no veíamos la salida de un problema, en el que todo se nos complicaba, en el que tratábamos por aquí y no podíamos, tratábamos por allá y tampoco podíamos. Y en medio de aquellas circunstancias, el pastor de la iglesia donde yo iba me dice, prepara un mensaje. Yo, para dentro de mí, como muchas veces hemos hecho, ¿qué voy a predicar si estoy pasando por un momento difícil en mi vida? Pero bueno, en fe y por obediencia a Dios y al pastor, le dije, está bien, pastor. ¿Algún tema específico? Me dijo, no, el que Dios te dé. Un reto más grande todavía, porque los que algunas veces hemos preparado algún mensaje o hemos tenido la oportunidad de predicar en alguna iglesia o alguna congregación, sabemos que es difícil. Pero cuando nos llevan a un tema específico, nos centramos en ese tema específico y predicamos lo que sabemos, lo que conocemos. Y después Dios va haciendo cosas con nosotros. Pero cuando nos dan un tema libre, es el tema que nosotros escogemos. Ahora, nos cae la incertidumbre encima y nos dice, o sea, decimos nosotros, tenemos que decidir entre lo que queremos decir y lo que Dios quiere que digamos. Muchas personas dicen, yo escucho la voz de Dios, Dios me habla, pero eso es un tanto difícil. A veces cuando necesitamos una respuesta de Dios que la queremos oír audible, no es de esa manera que se manifiesta en nuestra vida. Aquello nos estuvo varios días a mi esposa y a mí con dificultades. Y aunque preparé muchos mensajes, al final ninguno coincidía con lo que Dios quería. Un día, después de una madrugada de rodillas, Dios me dice una palabra. Y me dice la palabra circunstancia. Cuando yo terminé este tiempo de oración, terminé peor que cuando había empezado. Porque yo decía, ¿qué puedo hacer de la palabra circunstancia? Y si buscamos en la Biblia, en una concordancia, la palabra circunstancia no aparece en toda la Biblia. Entonces, Señor, ¿qué hago? Lápiz y papel en mano, ayuno y dirección del Espíritu Santo. Y Dios me da un mensaje en el que Dios me habla de las circunstancias en las que se ve envuelto Moisés, llevando su pueblo por Egipto, por el desierto, disculpe, y librándolo de Egipto. Desarrollo mi mensaje, voy y doy el mensaje a la iglesia, un mensaje bendecido. Dios me bendijo, me dio la palabra que necesitaba, perfecto. Pero lo que yo nunca imaginé es que este mensaje, sí, era para que lo compartiera con la iglesia, pero este mensaje era para mí. Si te digo un secreto en esta hora, ese mensaje me ha servido en mi vida en los últimos 7 u 8 meses de una forma increíble. Porque ese mensaje, cada una de las palabras que Dios me dio aquel día, la he visto obrando en mi vida. Y aunque he vivido momentos de alegría, de gozo, de satisfacción, he experimentado cosas que hace mucho tiempo que no experimentaba. He podido darle el abrazo a personas que hacía mucho tiempo no se las podía dar.
Déjeme decirles que Dios me hizo pasar por un desierto y me hizo pasar por las circunstancias, aunque no fueron las mismas de Moisés, pero por circunstancias similares. Circunstancias similares en las que nos vemos usted y yo envueltos todos los días de nuestra vida y circunstancias de las que Dios nos va a librar. La promesa de Dios es en el sí y en el amén, porque todas se cumplen, porque Dios cumple lo que promete. Porque si no lo va a cumplir, no lo promete. Una vez más les digo, Dios prometió estar con nosotros desde ahora y hasta el fin del mundo, y así va a ser. Y dice la palabra de Dios por allí que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quiero decirle que usted puede ser que esté pasando por dificultades y quizás esté pasando por problemas difíciles en esta hora, en los que se ven envueltos en unas situaciones en que lo van a poner entre la espada y la pared. Y es precisamente el título de esta cápsula de fe que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Entre la espada y la pared, así se llama. Porque así estamos nosotros muchas veces en nuestra vida, entre la espada y la pared. Y esto quizás sea un dicho cubano o un dicho latino, o quizás muchos no lo hayan ni escuchado. Pero quiero decirle que encontrarse entre la espada y la pared es bien difícil. La pared es bien dura y la espada bien filosa. Y usted en el medio. Es bien difícil. Pero además que es muy difícil, siempre hay algo que lo complica. Sale Moisés de Egipto, llevando el pueblo hebreo con él. Cuando llega a un enorme río, inmenso, le doy una noticia: no existían los barcos, no se podía pasar por ninguna parte, puente no existía, no se podía pasar. Para colmo de males, detrás viene el faraón, un faraón con el corazón frío y duro y enfurecido, un faraón al cual se había dado cuenta que el pueblo que le servía, el pueblo que era esclavo, se había marchado de Egipto. Venía enfurecido, con sus mejores capitanes, sus mejores carros, sus espadas más afiladas y sus caballos más ágiles. Era bien difícil la situación por la que estaba pasando. Venía el faraón, que era la espada, y estaba el río, que era la pared, y en el medio, Moisés. Moisés no sabía lo que iba a pasar. Moisés le creyó a Dios. Dios le mostró señales a Moisés de cada una de las cosas que le decía. Moisés sabía que algo Dios iba a hacer. No sabía qué iba a pasar. Pero no obstante, como muchas veces en nuestras vidas, las cosas se complican. Y siempre viene alguien y te dice: este problema es imposible de resolverse. Este problema es culpa tuya. Tú misma te metiste en esto. Quiero decirte que sí, es verdad. Siempre viene una voz que te viene a complicar la situación. Y viene el mismo pueblo que Dios estaba librando de la esclavitud de Egipto y le dice a Moisés: ¿acaso no habían sepulcros dentro de los muros que nos viniste a hacer morir en el desierto? Espada, pared y pueblo de Dios arriba de Moisés, porque lo había traído a morir en el desierto. Moisés creía en la promesa de Dios, el pueblo no. Déjame decirte que tú crees en Dios, tú crees en Jesucristo, tú crees en el Dios que te trajo, tú crees en el Dios que te escogió, tú crees en el Dios que te puso en estas circunstancias. Moisés sabía que Dios iba a dar la salida. Te invito a que tú también sepas, tú también confíes en el Dios que te trajo a la circunstancia en la que tú estás, porque Él te va a dar la salida. Él te va a librar de la espada y va a hacer que la espada se jorobe o se parta y la pared se derrumba. Porque Dios te escogió a ti. Si Dios te escogió y Dios te envió, Dios te respalda. De pronto, el mismo pueblo que no creía vio como un mar enorme, grande, imposible de pasar, se abrían dos. Y ellos podían pasar por suelo seco. Yo me imagino y trato de visualizar aquello. Y trato de estar en ese lugar. Me imagino una columna enorme de agua a un lugar y una columna enorme de agua al otro. Imposiblemente el suelo seco.
no dicen que se ensuciaron las sandalias. La palabra de Dios no dice que se mojaron hasta los tobillos. La palabra de Dios no dice que se le mojó ni un pelo. Dice que ni cada uno de ellos, ninguno de ellos, ni el cojo, ni el que le dolían los pies, ni el más lento de todos, se ahogó en el río. No, llegaron a la otra orilla. Y cuando había llegado el último a la otra orilla, y todos los soldados del faraón estaban en el medio del río, se volvió a cerrar. Todos perecieron. Dios no solo te va a dar la salida, Dios va a hacer que tus enemigos perezcan. Pero más increíble todavía, vas a poder cantar el himno de victoria del otro lado del río. Porque las circunstancias son solamente circunstancias, son solamente problemas. Que te agobian, que te vas a sentir triste, que te vas a sentir de fallecer en algún momento, que no hay salida, que la única salida quizás sea tirarte para arriba de la espada. No, la salida que tú planificas no es la salida de Dios. La salida de Dios es perfecta, es increíble, la podemos experimentar cada uno de los días de nuestras vidas. Hay muchas cosas que pasan a diario que no nos damos cuenta y sin embargo Dios nos libra de ellas, porque Dios no tiene en la palma de su mano, porque el nombre de cada uno de nosotros está escrito allí y Dios no se le olvida que te llamó. Dios no se lo olvida, Dios no llega tarde. Tu circunstancia no va a ser tan terrible que cuando Dios llegue ya haya pasado el problema. No, Dios le va a dar la solución a la tuya, a la mía, a la de todos. Los que alguna vez hemos clamado, Señor, Señor. Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios está conmigo. Dios prometió estar con nosotros desde ahora y hasta el fin del mundo. Que el Señor te bendiga mucho en esta mañana y que la paz de Dios y su entendimiento y su conocimiento lleguen a tu vida. Y recuerda muy bien esto: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que el Señor te bendiga.